Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, nos encontramos nuevamente en este estudio de nuestra materia digital Identidad de Reino y les recordamos que el lema de nuestra materia es el ADN de un hijo de Dios, es la obediencia. Y venimos tratando en esta unidad número 2, que se llama Ser Entendidos. Nuestro tema es el entendimiento y la palabra. Esta unidad, Ser Entendidos, tiene este sustento escritural que se encuentra en Efesios 1, 17, 18, que ya lo hemos leído oportunamente y que ustedes lo pueden volver a leer todas las veces que lo necesiten, porque este sustento refuerza el sentido del título y el tema de nuestra unidad. Y en esta oportunidad nos encontramos en esta clase 3 que se llama Ser entendido es ser el recipiente adecuado. Pero en esta unidad 2 nosotros veníamos tratando acerca del ser entendidos en la revelación de Dios y dijimos que para lo cual se nos había impartido la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la única que puede decodificar la voluntad de Dios a través de nosotros, gobernando así nuestra propia vida. Ahora bien, hablamos de ser los recipientes adecuados para oír la voz de Dios. Y yo te pregunto y me pregunto si nosotros somos esos recipientes aptos para oír. Según lo que nos dice la Escritura, en este pasaje de 2 Pedro 1:3, que dice así: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Es decir, que nosotros tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. Dice este pasaje que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción. Todo lo que necesitamos para amarlo, para adorarlo, para entender la vida a partir de Él y allí entender todas las cosas. Ahora bien, esta escritura sigue diciendo algo que es muy importante, que se encuentra en 2 Pedro 2:18, donde el apóstol Pedro dice: nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, la voz de Dios, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Y aquí el apóstol está haciendo referencia a ese momento en el que él se encontraba junto con Cristo en el monte de la transfiguración y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Estamos hablando de oír a Dios. Este apóstol da cuenta de que él pudo oír la voz de Dios haciendo esta declaración maravillosa. Un poquito antes de ese momento, aquí vemos 2 fotos de la escena del bautismo de Jesús. Y en ese momento Jesús se encuentra a orillas del río Jordán, donde Juan el Bautista está con el pueblo que se reunió en el río para
para bautizarse y Jesús le pide a Juan que lo bautice porque le dice que es necesario. Y ahí se produce otro momento maravilloso porque los cielos son abiertos, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús como paloma y otra vez la voz de Dios que dice: este es mi Hijo, en quien yo me complazco, este es mi Hijo amado, el que yo elegí. Qué tremendo habrá sido para los discípulos en el monte y para toda esta gente a orillas del Jordán, haber compartido ese glorioso momento, haber escuchado la voz de Dios haciendo esta tremenda declaración sobre Jesús. Pero yo me pregunto si todos los que oyeron, creyeron en esta declaración. Porque nosotros tendríamos que inferir qué significa realmente oír. Porque que todos tengamos orejas y que tengamos oídos no significa que realmente escuchemos. En el original, en el hebreo, la palabra oír se traduce como Shema o Shama, que tiene algunas acepciones que ustedes pueden ver allí en la plaquita: atender, entender, escuchar, prestar atención, obedecer. Shema tiene que ver con oye o escucha, atento a o concéntrate. Y también en el griego la palabra oír se traduce como akouo, que tiene que ver con entender, con escuchar, con obedecer, con oír, hablar. Volviendo al pasaje de Pedro y a esa voz del cielo que vino a confirmar la profecía en Cristo, nos preguntábamos si todos los que oyeron aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios. Todos los que oyeron aceptaron la buena noticia para el mundo. Y sabemos que realmente no, que no todos, pero qué importante que es rescatar que el Evangelio del Reino es buena noticia, es la buena noticia para el mundo, para la humanidad. La noticia es buena porque viene de Dios. La noticia es noticia porque nos cuenta las cosas que han sucedido a nuestro favor, las cosas que Dios hizo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para darnos una vida mejor, para mostrarnos un camino más excelente. Dice Romanos 10:17, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Entonces, si el Evangelio es la buena noticia que la humanidad necesita, ¿cuál es el problema del oír? Porque el problema del oír no está en el mensaje, porque tenemos un mensaje maravilloso, que Cristo vino al mundo para salvar al mundo y para darle vida, para darle una vida abundante en la tierra y eterna en el cielo. O sea que el mensaje no es el problema en el oír. Tampoco es la comunicación del mensaje, porque al Evangelio no le han faltado comunicadores. A lo largo de los años y de las edades y de los tiempos, la palabra fue predicada. Primero fueron los profetas y después hubo otros hombres y mujeres que extendieron
el mensaje del Evangelio, los discípulos, y hasta el día de hoy el mensaje sigue corriendo y sigue siendo predicado. Pero ¿qué pasa con el oír? ¿Cómo estamos oyendo en este tiempo? ¿Cómo estamos oyendo a Dios? El gran asunto en el reino de Dios con respecto al oír es el recipiente. ¿Y quiénes somos los recipientes? Los recipientes somos nosotros, somos los seres humanos. Nosotros somos los recipientes que oyen. Por eso nos preguntamos desde el principio, ¿somos nosotros los recipientes adecuados y aptos para oír la voz de Dios? Y esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cómo estamos, tiene que ver con nuestra mente. Otra vez venimos hablando de la mente en la clase 2 y dijimos que nuestra mente no es muy confiable, ¿cierto? Porque nuestra mente tiene su propio criterio, muchas veces se desvía, se desenfoca, deambula. Entonces nuestra mente se tiene que desestructurar para poder oír a Dios. Se tiene que desestructurar para poder oír a Dios. Hace más de 2000 años que el mensaje transformador de la cruz se viene anunciando de múltiples maneras. Pero ¿qué pasa con nosotros, los oyentes que lo recibimos? ¿Qué sucede con ese entrenamiento de la mente del cual hablamos, de ese entrenamiento de la mente de Cristo en nosotros, que es lo que nos va a permitir oír lo que el Espíritu le está hablando a esta generación en este tiempo determinado de la historia? ¿Estamos escuchando el Evangelio completo o lo estamos haciendo en forma particionada? ¿Estamos escuchando el Evangelio completo o solo lo que nos parece o lo que nosotros creemos que es bueno? Por eso nosotros necesitamos la mente entendida de Cristo, que es la única que decodifica el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios dice. Nuestra mente se tiene que desestructurar para poder oír y dar paso a la mente entendida de Cristo, dice nuestra plaquita. Y si hablamos de oír, hablamos de estar atentos, porque una de las acepciones de la palabra oír hablaba de atención. Dice Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Oír a Dios nos trae vida, oír a Dios nos vivifica, vivifica nuestro espíritu, sujeta nuestros pensamientos y nuestra alma a la mente de Cristo, a Cristo mismo. Hablamos de oír y dijimos que tener orejas o tener oídos no necesariamente nos hace buenos escuchas. Y aquí tenemos una imagen que resulta un tanto graciosa, porque dice, juro que te estaba oyendo. Y la amiga le dice, exacto, pero no me prestaste atención, así que no entendiste lo que dije. Por eso que oír no es solamente escuchar, sino escuchar de una manera determinada, escuchar con atención, escuchar atentamente.
porque nos puede pasar lo que dice este pasaje. Dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Es decir, que nos puede suceder que aún teniendo ojos y teniendo ojos que ven y oídos que escuchan, podemos no estar oyendo, no estar escuchando con atención lo que Dios está queriendo decirnos. De verdad que todos podemos estar oyendo el mismo mensaje, pero no todos podemos estar recibiendo lo mismo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué puede suceder esto? Pues donde está puesta nuestra atención y lo que estamos pensando puede estar modificando lo que nosotros estamos escuchando. Entonces, algunos podemos estar atentos a unas cosas y otros a otras. ¿Qué significa esto de estar atentos? Esta escucha atenta, esta escucha tiene que ver con la mirada, tiene que ver con todo el ser, tiene que ver hasta con el cuerpo. ¿Viste? Cuando vos estás con alguien y le estás prestando atención, le sostenés la mirada, aún tu cuerpo comunica un mensaje de que estás prestando atención, y porque no podés estar prestando atención a alguien y estar haciendo otra cosa o mirando a otro lugar. Por eso lo que Dios está pidiendo en esta atención que pide es que nosotros estemos conectados con Él, conectados desde la mirada, conectados desde el cuerpo, desde la mente, desde el espíritu, con todo nuestro ser, para poder entender lo que Él está hablando. Entonces, para estar atentos en oír, lo que necesitamos es esta escucha atenta. ¿Y qué significa estar atento? Según el diccionario, estar atento significa escuchar o mirar con atención. Pero hay algo más que quiero rescatar con vos, de este concepto de atención, porque podríamos decir que para estar atentos es importante que yo pueda aquietar mi alma, para que yo pueda oír a Dios. Por eso te hablé de una escucha con todo, con mente, con corazón, alma y espíritu, con todo el ser. Entonces, estar atentos es aquietar nuestra alma para oír a Dios. Hablamos del alma también, dijimos que hablamos del alma, de los sentidos, de la forma en que nosotros percibimos lo que nos rodea. Y hay una palabra que nos invita a estar quietos y conocer que Él es Dios. Estar quietos para escucharlo hablar. Hay una canción que dice esta frase: para escucharte hablar. Entonces, el oír tiene que ver con nuestra atención. Y para quietar nuestra alma, muchas veces nosotros tenemos que hacer silencio. ¿Por qué? Porque a veces hay otras voces que hablan dentro nuestro, voces que hablan fuerte, que no nos permiten poner esa atención, escuchar atentamente a Dios. Por lo tanto, no recibimos lo mismo aún oyendo lo mismo, porque nosotros podemos adecuar lo que oímos a nuestra realidad, quizás a estructuras mentales, a las circunstancias por las que estamos pasando. Y lo que puede suceder con esto es que corremos el riesgo
de entender, de no entender lo que Dios está diciendo, de querer hacer a Dios a nuestra forma y pasar el pensamiento de Dios por nuestro tamiz, por nuestra experiencia, y eso no nos ayuda a escuchar a Dios. Por eso sería bueno que nosotros revisáramos nuestras creencias siempre a la luz de lo que Dios dice y no de lo que yo pienso, y no de lo que yo estoy viviendo. Oír tiene que ver, dijimos, con nuestra atención, con hacer silencio, con callar otras voces, porque oír y escuchar no son la misma cosa, ¿no? Porque hablamos de esta escucha diferente, de esta escucha activa, de esta escucha atenta. Bueno, ya dijimos estas cosas que están en esta plaquita, ¿no? Que oyendo lo mismo podemos no recibir lo mismo por nuestra realidad, por nuestras estructuras mentales, por no pasar lo que oímos por el filtro de la verdad de Dios. Me gustaría que analizáramos este pasaje de la Escritura que nos habla de que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, y acá dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y hay otra versión que me gusta mucho, que clarifica mucho este pasaje, y dice, por eso estoy completamente seguro, dice el apóstol Pedro, de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol nos habla de que hacemos bien en oír porque nosotros contamos con una revelación segura, con una profecía cumplida, con una palabra que nos ayuda a vivir de la manera que Dios quiere, una revelación que viene a tu vida y a la mía para alumbrar nuestro entendimiento, para que podamos entender a Dios y de Dios entender todas las cosas. Y esta revelación no es una revelación que la podemos interpretar como se nos ocurre o como queremos o como nuestra estructura mental o nuestra manera de vivir nos permite, sino que esta escritura la debemos interpretar a la luz de Cristo. Por eso se nos fue impartida su mente para que la podamos entender, para que la podamos comprender, para que la podamos ejecutar y para que la podamos vivir. Y no solamente hacemos bien en oír y en estar atentos en oír, sino también que haríamos bien en compartir
lo que la revelación de esta palabra trae a nuestra vida con otros, para que otros también puedan ser alumbrados por el Espíritu, por la autoridad de la palabra que nos es dada. Y cuando vimos las acepciones de la palabra oír, encontramos también este otro término que es obedecer. Y en el original se denomina Shema, que significa responder a lo que escuchas. No solamente oír la palabra de Dios, oír a Dios, oír lo que Dios dice, sino también obedecer lo que Dios dice. Por eso Shema es obedecer. Y en este pasaje de Éxodo dice, si ahora ustedes, Shema, prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro por encima de todos los pueblos. O sea que para escuchar a Dios, también nosotros tenemos que poder obedecer. Porque escuchar también tiene que ver con respetar al que está hablando, y según la palabra hebrea, Shema, obedecer, es hacer lo que diga el que habla. En hebreo, oír y obedecer son dos caras de una misma moneda, porque básicamente para Dios escuchar y obedecer son la misma cosa. Así que Dios espera que nosotros lo respetemos, que lo honremos, que escuchemos su voz, que escuchemos sus palabras y que las obedezcamos. Porque si en verdad nosotros escuchamos la voz de Dios, el resultado de esa escucha será que vamos a aprender a vivir en obediencia a Él. Esta palabra es hermosa porque nos habla de la promesa de Dios de entrar en su reposo. Y dice que debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre, dice, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia. Lo mismo que ellos, acá se está refiriendo al pueblo judío, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Pero nosotros, los que hemos creído, entraremos en ese reposo. Es necesario oír, pero también es necesario obedecer esa palabra que oímos para poder entrar en ese reposo del Señor, para poder entrar en la tierra de la promesa que es Cristo, para poder entrar en la palabra revelada. Para todo esto, nuestro oír tiene que estar unido al obedecer. Amén. Y comenzamos esta clase preguntándonos si somos un recipiente apto para oír. Y según el diccionario, la palabra recipiente tiene que ver con el elemento que sirve para contener algo en su interior. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te pensaste como un recipiente capaz de contener algo? Y a mí me viene esta imagen que podés ver en la placa, porque metafóricamente nosotros somos descritos como el barro en las manos del alfarero, como el barro en las manos de nuestro Creador y nuestro Padre Celestial, que
Él, así como el alfarero trabaja con el barro para moldear y hacer una pieza nueva, eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. Él nos quiere moldear. Nosotros tenemos que dejar que Él tome nuestra vida y que nos moldee, porque así como el alfarero, nuestro Creador y Padre, tiene la capacidad de modelar nuestras vidas y convertirnos en esas vasijas aptas, en esas vasijas adecuadas para albergar su propósito eterno. Dice que nosotros, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, somos tenidos por vasijas de barro, obra en manos del alfarero. Y hay dos pasajes que nos hablan de ser recipientes que contienen esta verdad de Dios, que contienen esta presencia de Dios, que contienen su Espíritu Santo. Y dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra versión más clara dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar ese poder tan grande que viene de Dios y no de nosotros. Entonces podemos ser esos recipientes adecuados si nos dejamos moldear por el alfarero, si nos dejamos moldear por nuestro Dios, por nuestro Padre, por nuestro Creador. Y somos esos recipientes adecuados porque Dios así lo quiso, porque como dice esta escritura, somos aquellos que contienen en su espíritu el tesoro, la verdad más maravillosa, el amor más entrañable, la misma naturaleza de Cristo impartida a nuestro ser, desde el momento en que lo recibimos, que lo hemos conocido y que le hemos dado el primer lugar en nuestra vida. ¿Y para qué ha sido impartida esta naturaleza de Cristo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En todos los tiempos Dios ha hablado de muchas maneras, por los profetas, por el Hijo, por los discípulos que Jesús eligió, y sigue haciéndolo hasta hoy. Pero nosotros, sus hijos, ¿estamos oyendo atentamente y obedeciendo su llamado? Hablamos de que tenemos ese tesoro, ese amor entrañable, esa verdad suprema, esa naturaleza en nosotros. Y podemos decir que podemos ser esos recipientes que oyen y que reciben la palabra, porque hay en nosotros un poder que la Biblia llama dunamis, que es una palabra usada en el Nuevo Testamento para definir poder, virtud, poderío, fuerza. Es un concepto muy poderoso que dice que cada vez que Dios hace una obra de alcance o nos encarga una obra, nos otorga ese poder a nosotros para que podamos ejecutar su plan.
Y yo quisiera en esta tarde hacer una declaración presente y decir que sí, nosotros somos esos recipientes que oyen y que hacen activa la palabra por medio de la fe, que no solamente la hacen activa, sino que la comparten, la hacen correr, sabiendo que hay en esa palabra un poder que es dunamis, que es capaz de transformar vidas, que es capaz de transformar familias, que es capaz de transformar ambientes, ciudades y naciones por voluntad de Dios. Bien, podemos dar respuesta a esta pregunta, que somos esos recipientes aptos para oír, que tenemos que estar abiertos, que tenemos que dejar que nuestra mente se desestructure para poder oír, que ese oír tiene que ver con nuestra atención, que para poder oír con atención tenemos que hacer silencio muchas veces, tenemos que callar otras voces que pueden estar hablando tan fuerte que no nos permiten oír atentamente a Dios. Tenemos que saber que si escuchamos realmente la voz de Dios, el resultado de esto tiene que ser vivir en obediencia a Él. Porque somos esos recipientes adecuados, porque Dios lo quiso así, porque Dios puso en nosotros esa naturaleza del Espíritu, ese tesoro, esa verdad maravillosa, ese amor entrañable, que es el que nos permite vivir en la tierra como Dios quiere. Hasta aquí podemos concluir esta clase diciendo que oyendo atentamente lo que el Espíritu está hablando a esta generación en este tiempo, podemos ser ese recipiente. Para esto, como dijimos antes, tenemos que callar esas voces, tenemos que dejar que el Espíritu le hable a la mente de Cristo que está impartida en nosotros, que es la única que puede decodificar y es la que nos impulsa a obedecer y a ejecutar la obra de Dios. Hablamos mucho acerca de la revelación y la revelación de Dios es la que realmente me une al cuerpo de Cristo y a su propósito eterno, que es darlo a conocer. Esta revelación de Dios es la que me regresa a ese diseño original de Dios, a su plan perfecto, que es extender el reino en la tierra y aún más allá. Es el diseño que me lleva a una eternidad gloriosa con Él. Muy bien, como te digo siempre, estaría bueno que vuelvas a estos conceptos que hemos tratado para poder llegar a ser lo que la palabra nos inspira, esos hijos, esos hombres y mujeres entendidos que viven conforme al diseño eterno de Dios. Me gustaría que volvieras a ver este video, que repasaras el PDF que te damos con un link cada jueves. Y para terminar, me gustaría dejarte un desafío final. Me gustaría que te hagas estas 3 preguntas. ¿Cómo reconoces la voz de Dios? ¿Cómo reconoces que Dios te está hablando? ¿A qué le estás prestando atención? Porque esto será importante para saber si hay alguna cosa que está distrayendo tu vida en este tiempo. Y por último,
¿Qué voces tendrías que silenciar para poder escuchar mejor la voz del Espíritu Santo? Así que bueno, te dejo este desafío y nos estaremos viendo en un encuentro virtual que vamos a tener el próximo jueves, en el que podemos compartir juntos y quizás tengas la oportunidad de poder hacer alguna pregunta y que juntos podamos orar y buscar juntos que Dios traiga a nuestra memoria y a nuestra vida la palabra que nos edifique, que haga depósito y que nos impulse a vivir diferente y a cumplir su voluntad en la tierra. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta la próxima.